¿Y si te dijera que una noche aparentemente normal cambió la historia de la música para siempre? Lo que ocurrió con John Lennon no solo conmocionó a Nueva York, paralizó al mundo entero. Esta es la historia de las últimas horas, el momento que nadie vio venir y el legado que nunca murió. La noche del 8 de diciembre de 1980 en Nueva York parecía completamente común. El aire frío recorría las avenidas, mientras las luces de la ciudad dibujaban ese paisaje tan característico que nunca duerme. Los taxis iban y venían, la gente caminaba apresurada, todo seguía su curso habitual, como si nada fuera a cambiar. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. John Lennon se encontraba en uno de los momentos más tranquilos y estables de su vida. Después de años de altibajos, polémicas y decisiones que lo alejaron temporalmente de la música, había regresado con una nueva energía. Su enfoque ya no era el mismo de antes. Había madurado, había cambiado. Ese día lo había pasado trabajando junto a Yoko Ono en el estudio. Ambos estaban concentrados en su música, en nuevas ideas, en canciones que reflejaban una etapa más íntima y personal. Ya no se trataba solo de fama o éxito, se trataba de expresión, de legado. Quienes estuvieron cerca de él ese día aseguran que Lennon estaba de buen humor. Relajado. Incluso entusiasmado por lo que vendría. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, horas antes, ocurrió algo que en ese momento parecía insignificante, pero que luego tomaría un peso estremecedor. En las afueras del Dakota, el lugar donde vivía, un hombre se acercó a Lennon. No gritó. No hizo escándalo. No levantó sospechas. Era solo otro fan. Se trataba de Mark David Chapman. Llevaba consigo un disco, y una mirada que, para muchos, pasó desapercibida. Le pidió un autógrafo. Y Lennon, fiel a su estilo cercano y tranquilo, accedió sin dudar. Firmó el disco con calma, sin imaginar que ese pequeño acto de amabilidad se convertiría en uno de los momentos más recordados y perturbadores de la historia de la música. Incluso hay registros fotográficos de ese instante. Una imagen congelada en el tiempo, donde todo parece normal. Pero no lo era. Después de ese encuentro, Lennon continuó con su rutina. No hubo señales de alarma, ni razones para sospechar. Todo indicaba que el día terminaría como cualquier otro. La ciudad seguía su curso. La noche avanzaba. Y el frío se hacía más intenso. Horas más tarde, tras finalizar su jornada, Lennon y Yoko Ono regresaban nuevamente al Dakota. Era un trayecto conocido, repetido muchas veces. Un camino cotidiano que jamás imaginaron que sería el escenario de algo irreparable. El ambiente parecía tranquilo. Sin ruido fuera de lo normal. Sin señales de peligro. Pero alguien seguía allí. Esperando. Observando. En silencio. Lo que hace esta historia aún más impactante no es solo lo que ocurrió, sino lo que no se vio venir. No hubo advertencias claras. No hubo persecuciones. No hubo un momento evidente que hiciera pensar que algo estaba por pasar. Todo fue demasiado normal. Y quizás por eso duele más. Porque esa noche no comenzó con caos. Comenzó como cualquier otra. Con rutina. Con calma. Con confianza. Y fue precisamente esa normalidad la que hizo que lo que vendría después fuera tan difícil de comprender. Porque en cuestión de instantes, todo cambiaría. Lo que parecía una jornada más en la vida de John Lennon, estaba a punto de convertirse en un antes y un después para la música, para sus seguidores y para la historia misma. Esa noche, sin que nadie lo supiera. El mundo estaba a punto de detenerse. Minutos después de las 10:50 de la noche, John Lennon y Yoko Ono regresaban al Dakota. La jornada había sido larga, pero productiva. Nada fuera de lo común. Nada que hiciera pensar que estaban a punto de vivir un momento que quedaría grabado para siempre en la historia. La ciudad seguía su ritmo. Algunos transeúntes caminaban cerca del edificio, otros simplemente pasaban sin prestar atención. Era una noche más en Nueva York, al menos en apariencia. Pero en ese mismo lugar, alguien permanecía en silencio. Esperando. Observando. Mark David Chapman no se había ido. Había estado allí durante horas. Con una calma inquietante. Con una decisión tomada que nadie podía imaginar. El momento llegó sin aviso. Todo ocurrió en segundos. Sin necesidad de entrar en detalles explícitos, lo cierto es que la tranquilidad se rompió de forma abrupta. El ambiente cambió de inmediato. Lo que segundos antes era rutina, se convirtió en confusión, tensión y desesperación.
El ataque fue repentino. Inesperado. Imposible de anticipar. John Lennon no tuvo tiempo de reaccionar. Nadie lo tuvo. La escena se volvió caótica en un instante. El silencio característico de la noche se transformó en un momento de absoluto desconcierto. Yoko Ono, que caminaba junto a él, fue testigo directo de lo ocurrido. Lo que comenzó como un regreso cotidiano a casa, se convirtió en una situación de emergencia que parecía sacada de una pesadilla. Algunas personas cercanas comenzaron a reaccionar de inmediato. Los porteros del edificio, testigos inesperados de la escena, intentaron comprender lo que estaba sucediendo. La incredulidad dominaba el ambiente. Nadie quería aceptar lo evidente. Porque era imposible. Porque no tenía sentido. Porque no podía estar pasando, ahí, en ese lugar. Y sin embargo, estaba ocurriendo. Mark David Chapman permaneció en el sitio. No huyó. No corrió. No intentó escapar. Su comportamiento desconcertó aún más a quienes presenciaban la escena. Era como si todo ya estuviera decidido desde antes. Como si no hubiera nada más que hacer. La tensión crecía segundo a segundo. Alguien pidió ayuda. Otro intentó acercarse. Otros simplemente observaban, paralizados, sin poder procesar lo que tenían frente a sus ojos. El tiempo, en ese momento, parecía moverse de forma extraña. Cada segundo se sentía eterno. Cada reacción llegaba cargada de urgencia, pero también de confusión. Nadie estaba preparado para algo así. Nadie. La noticia aún no había salido de ese pequeño punto frente al de Dakota, pero lo que estaba ocurriendo tenía el peso suficiente para sacudir al mundo entero. En medio del caos, comenzaron los intentos por ayudar. La prioridad era clara, actuar rápido. No había espacio para dudas. La escena, que minutos antes era tranquila, ahora estaba dominada por la urgencia. Por la necesidad de hacer algo. Por la desesperación de cambiar lo inevitable. Algunos testigos, años después, recordarían ese momento como irreal. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si todo fuera una escena de película, pero con una carga emocional imposible de describir. Porque no era ficción. Era real. Dolorosamente real. Lo más impactante no fue solo lo ocurrido, sino la rapidez con la que todo cambió. En cuestión de instantes, la vida de una de las figuras más influyentes del mundo estaba en riesgo. Y nadie podía detenerlo. Esa noche, frente al de Dakota, el destino tomó una decisión irreversible. La calma desapareció. La rutina se rompió. Y el mundo, sin saberlo todavía, acababa de cambiar para siempre. Lo que vino después no solo sería noticia. Sería historia. John Lennon fue trasladado de urgencia al Roosevelt Hospital. El trayecto, aunque breve, estuvo cargado de una tensión difícil de describir. No había tiempo que perder. Cada segundo contaba. La ciudad de Nueva York, que minutos antes seguía su ritmo habitual, comenzaba a transformarse sin saberlo. En ese instante, solo unas pocas personas entendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Dentro del hospital, el ambiente era de máxima concentración. Médicos y enfermeros actuaban con rapidez, con profesionalismo, pero también con una presión enorme. No se trataba de un paciente cualquiera. Era John Lennon. Una figura que había marcado generaciones. Un artista que había trascendido la música. Mientras tanto, afuera, la incertidumbre crecía. Las primeras informaciones comenzaron a circular de forma confusa. Rumores. Versiones incompletas. Nadie tenía claridad total de la situación, pero algo era evidente, lo que estaba pasando era grave. Muy grave. Dentro del hospital, los esfuerzos continuaban. El equipo médico hizo todo lo posible por estabilizarlo. Fueron minutos intensos, cargados de esperanza, pero también de una realidad que poco a poco se hacía más difícil de revertir. Y entonces, llegó el momento. Ese instante que nadie quería enfrentar. La noticia comenzó a tomar forma. Primero como un susurro. Luego como una confirmación inevitable. John Lennon había fallecido. Tenía 40 años. El silencio dentro del hospital fue profundo. No había palabras suficientes para describir lo que significaba esa pérdida. Para quienes estaban presentes, no era solo un hecho médico, era el final de una vida que había impactado al mundo entero. Minutos después, la noticia empezó a salir del hospital. Y ahí, todo cambió. Los medios de comunicación interrumpieron su programación.
Las emisoras de radio comenzaron a transmitir la información con incredulidad. Los presentadores, muchos de ellos visiblemente afectados, intentaban encontrar las palabras correctas. Pero no las había. ¿Por qué? ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo se le dice al mundo que una de sus voces más importantes se ha apagado? En cuestión de minutos, la noticia cruzó fronteras. Llegó a hogares. A calles. A corazones. Y la reacción fue inmediata. En Nueva York, personas comenzaron a reunirse espontáneamente en las afueras del The Decorah. Algunos llevaban velas. Otros, radios. Muchos simplemente llegaron en silencio, sin saber exactamente qué hacer, pero sintiendo la necesidad de estar ahí. De acompañar. De entender. De despedirse. El mismo fenómeno se repitió en distintas partes del mundo. En ciudades lejanas, en países distintos, en culturas diversas, el sentimiento era el mismo. Tristeza. Incredulidad. Dolor. Porque John Lennon no era solo un músico. Era un símbolo. Una figura que representaba ideales que iban más allá del escenario. Paz. Libertad. Cambio. Su música había acompañado momentos importantes en la vida de millones de personas. Había sido la banda sonora de generaciones enteras. Y de pronto, esa voz ya no estaba. Canciones como Imagine comenzaron a sonar con más fuerza que nunca. No como un simple tema musical, sino como un mensaje. Como un legado. Como una especie de despedida que ahora cobraba un significado mucho más profundo. Las letras, que hablaban de un mundo mejor, de unidad, de esperanza, resonaban de forma distinta. Más intensa. Más real. Más dolorosa. Las reacciones de otras figuras del mundo artístico no tardaron en llegar. Músicos, actores, personalidades públicas, todos compartían el mismo sentimiento de pérdida. Muchos de ellos no podían creerlo. Otros simplemente guardaron silencio. Porque a veces, el silencio dice más que cualquier palabra. En las calles, la gente lloraba. Algunos se abrazaban. Otros cantaban suavemente sus canciones. No había organización. No había líderes. Solo había una emoción colectiva que unía a todos en un mismo sentir. El mundo se había detenido. Literalmente. Y en medio de todo eso, surgía una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como Lennon? ¿Por qué de esa manera? Las respuestas nunca serían suficientes. Pero el impacto, ese sí fue claro. Fue global. Fue inmediato. Fue eterno. Porque lo que ocurrió esa noche no solo marcó el final de una vida. Marcó el inicio de un legado que, lejos de apagarse, se volvió aún más fuerte. El silencio que dejó John Lennon no fue vacío. Fue un silencio lleno de significado. Un silencio que se convirtió en música. En memoria. En historia. Y desde ese día, cada vez que suenan sus canciones, el mundo recuerda no solo quién fue, sino lo que representó. Tras la tragedia, Mark David Chapman fue detenido en el lugar. No intentó escapar. No hubo persecuciones ni resistencia. Permaneció allí, en silencio, como si todo hubiera terminado en su mente desde mucho antes de que ocurriera. Ese detalle desconcertó a muchos. ¿Cómo alguien podía quedarse en el sitio después de un acto así? La respuesta nunca fue del todo clara. Pero lo cierto es que su detención marcó el inicio de un proceso legal que rápidamente captó la atención del mundo entero. Mientras tanto, el nombre de John Lennon ya no solo estaba en los titulares por su música, sino por una tragedia que nadie podía comprender. El juicio fue relativamente rápido. Mark David Chapman se declaró culpable y en 1981 fue condenado a cadena perpetua. Desde entonces, ha solicitado en varias ocasiones su libertad condicional, pero todas han sido rechazadas. Cada audiencia reabre heridas. Cada intento revive el recuerdo. Porque para millones de personas, lo ocurrido no es solo un hecho del pasado, es una pérdida que sigue presente. Pero mientras la justicia seguía su curso, algo mucho más grande estaba ocurriendo fuera de los tribunales. El mundo estaba de luto. En Nueva York, miles de personas comenzaron a reunirse en distintos puntos de la ciudad. El lugar más emblemático fue, sin duda, las afueras del The Decorah. Allí, donde todo ocurrió, la gente llegó sin ser convocada. No hubo organización. No hubo anuncios. Solo una necesidad colectiva de estar juntos. De acompañarse. De despedirse.
Personas de todas las edades, culturas y estilos se reunieron con un mismo propósito, rendir homenaje a John Lennon. Algunos llevaban velas. Otros flores. Muchos, simplemente su silencio. No hubo disturbios. No hubo violencia. No hubo caos. Solo respeto. Solo emoción. Solo música. En distintos momentos, las personas comenzaron a cantar suavemente sus canciones. Imagine, Give Peace a Chance, Jealous Guy, temas que ahora sonaban diferentes, cargados de una emoción mucho más profunda. No era un concierto. No era un evento. Era una despedida. Una despedida mundial. Y en medio de ese dolor colectivo, Yoko Ono tomó una decisión que marcaría la forma en que el mundo recordaría a Lennon. Pidió algo muy claro. Que no se respondiera con odio. Que no se generara violencia. Que el enfoque no fuera la tragedia, sino el mensaje. Un mensaje de paz. Un mensaje de unidad. Un mensaje que Lennon había defendido durante toda su vida. Y el mundo escuchó. Días después, se organizó un homenaje global. Durante 10 minutos, en diferentes partes del planeta, miles de personas guardaron silencio al mismo tiempo. 10 minutos. 10 minutos de quietud total. Como si el mundo entero respirara al unísono. Como si todos estuvieran conectados por algo invisible, pero poderoso. Ese momento quedó grabado en la historia como una de las muestras más grandes de respeto colectivo hacia un artista. Pero el verdadero legado de John Lennon no se quedó solo en esos días. Con el paso del tiempo, su figura creció aún más. Su música no desapareció. Al contrario, se fortaleció. Nuevas generaciones comenzaron a descubrir sus canciones. Jóvenes que no habían vivido su época empezaron a conectar con sus letras, con sus mensajes, con su forma de ver el mundo. Porque lo que Lennon decía no tenía fecha de caducidad. Sus canciones hablaban de sueños. De esperanza. De imaginar un mundo mejor. Y esos temas siguen siendo actuales. Siguen siendo necesarios. Hoy en día, lugares como Strawberry Fields en Nueva York se han convertido en puntos de encuentro para fans de todo el mundo. Personas que llegan no solo para recordar, sino para sentir. Para conectar. Para entender por qué, incluso décadas después, su presencia sigue tan viva. Artistas contemporáneos continúan mencionándolo como una influencia. Su impacto en la música, en la cultura y en la forma de pensar es innegable. Porque Lennon no fue solo un integrante de The Beatles. Fue una voz. Una idea. Un símbolo. Y aunque su vida terminó de forma inesperada, su historia no se detuvo ahí. Se transformó. Se expandió. Se volvió eterna. Porque hay personas que dejan huella. Y hay otras que cambian el mundo. John Lennon hizo ambas cosas. Y por eso, hoy, cuando su música suena, no se siente como un recuerdo lejano. Se siente presente. Vivo. Intacto. Porque algunas voces no desaparecen. Solo se convierten en eco. Un eco que atraviesa generaciones. Un eco que sigue inspirando. Un eco que, incluso en el silencio, sigue diciendo algo. Y ese algo, nunca dejará de escucharse. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el legado de John Lennon sigue más vigente que nunca o que el mundo ha olvidado el verdadero mensaje que quería transmitir? ¿Alguna de sus canciones ha marcado un momento importante en tu vida? Te leo en los comentarios. Si este video te impactó, no olvides darle like, compartirlo con alguien que ame la música y suscribirte al canal para más historias como esta. Activa la campanita para no perderte lo que viene.